Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Vamos hoy a corregir ciencia que nos sirva también un poquito de explicación y en lugar de tener únicamente la respuesta por escrito, que muchas veces no la leemos completa o no lo entendemos, pues que tengáis una explicación también algo más visual, ¿vale? Vamos con la corrección de las actividades de ayer. En la primera actividad nos preguntaban por las causas de la crisis del siglo XVII y nos ponían una tabla para que lo rellenásemos. Causas de tipo político, de tipo económico y de tipo militares. Fijaros, dentro de las políticas, que son las primeras que nosotros vamos a dar, resulta que nos explican durante el tema que los monarcas desatienden el gobierno y lo dejan en manos de otras personas que se llamaban los validos. Resulta que Felipe III, Felipe IV, Carlos II, ellos no gobernaban directamente. Ellos, en lugar de hacer su función de gobernar, como hacían Carlos I, como hizo Felipe II, pues ellos se desentendieron del gobierno. O se desentendieron o bien se dejaron aconsejar por otras personas que en realidad eran las que tomaban las decisiones. Y esas personas eran los validos, ¿vale? Eran famosos los validos que tuvieron cada uno de ellos y entre ellos pues hubo uno que era el duque de Lerma, que lo que hizo fue lucrarse, ganar dinero, engañando al rey, engañando a toda la corte. Por ejemplo, hubo otro muy famoso que era el conde duque de Olivares y en definitiva estas personas eran los que de verdad tomaban las decisiones, los que estaban gobernando. Pues esa fue la primera crisis a nivel político, ¿vale? Y la segunda fue que Carlos II murió sin descendencia, ¿vale? ¿Y por qué murió sin descendencia? Ya lo expliqué en el vídeo de ayer. Resulta que existe algo en genética que conocemos, ya entonces se intuía, y era que cuando se casan familiares entre sí, es mucho más probable que si hay posibilidades de tener algún tipo de problema físico, problema mental, pues tengan más papeletas para que te toque. Pues fíjate cómo era el árbol genealógico de esta gente. Los reyes católicos se casaron y eran primos. Ahí ya había probabilidad de que tuviesen hijos con problemas. Juana y Felipe se casaron y bueno, estos no eran primos, pero vale. Juana ya llevaba esa carga extra de que sus padres eran primos. Pero es que Carlos I se casó con su prima segunda. Felipe II se casó 4 veces. Se casó con una prima, con una tía, con una sobrina. Y finalmente con la sobrina tuvo un hijo que fue Felipe III. Y nuevamente Felipe III se casó con su prima segunda. Y Felipe IV se casó con su sobrina y tuvo Carlos II. Pues fíjate tú desde dónde viene arrastrando toda esta serie de problemas para que hubiese después sucesores, hijos o hijas que tuviesen problemas físicos o problemas mentales. Y todas las papeletas le tocó a Carlos II. Carlos II tuvo graves problemas físicos y mentales y entre ellos no podía tener hijos. Por lo tanto, cuando murió Carlos II hubo una gran crisis porque ahora ¿quién se quedaba con todo? ¿Quién era el rey? ¿Vale? En cuanto a las causas económicas, hay varios aspectos que tenemos que ver. Primero, cada vez llegaban menos barcos llegaba menos oro y plata de América. Las guerras estaban arruinando nuestra economía y el dinero no se invertía en mejorar agricultura y artesanía. Trataban de vivir de la renta. Fíjate, lo que nosotros teníamos era que de América cada vez llegaba mucho dinero, mucho oro, mucha plata. Éramos inmensamente ricos. Pero claro, todo ese dinero se tenía que emplear en pagar guerras y en mantener a gente que quería vivir sin trabajar, ¿vale? Pues, ¿qué supuso esto? Que cuando cada vez iban llegando menos oro y menos plata de América, tanto las guerras eran más difíciles de mantener como mantener a esta gente que querían vivir sin trabajar, pues era imposible. Y si además ese poco dinero que llegaba se empleaba en eso y no en modernizar agricultura, en modernizar la artesanía, pues supuso un gran atraso a todo el imperio hispánico, ¿vale? Y en cuanto a las causas militares, ya lo hemos estado hablando anteriormente, había numerosas guerras que había que mantener como fuese. Fíjate tú si teníamos guerra y frentes abiertos, que éramos una gran superpotencia, que primero teníamos que parar las propias revueltas que había dentro de España, dentro de nuestro imperio. Aparte de eso, teníamos que parar también, a ver si carga, las sublevaciones que había en los Países Bajos y en Flandes. Allí teníamos guerras también que mantener.
y enviamos a los tercios españoles. Teníamos también guerra contra Inglaterra, teníamos guerra contra Francia, teníamos que mantener guerra contra los protestantes y contra los herederos de este imperio austrohúngaro y demás. Teníamos que mantener guerras también en lo que sería posteriormente Italia. Y además teníamos piratas que nos saqueaban los barcos que venían desde América con el oro y la plata, y con lo cual debíamos mantener una flota que cuidase de estos barcos piratas. Y ofrecieran protección. Total, que todo eso costaba mucho dinero y era muy difícil de mantener. Además, como no podíamos mantener todos esos territorios ni tantas guerras, porque cada vez llegaba menos dinero, pues nos derrotaron. Y esa derrota supuso que perdiésemos territorio, poder en Europa, y entre ellas la más importante fue la Guerra de los 30 años. ¿Qué consecuencias tuvo para el mantenimiento del imperio todos estos problemas y todas estas crisis que estábamos viendo? Pues las consecuencias, primero, fue una gran crisis económica. No había suficiente dinero para tanto. Como ya no llegaba tanto oro y tanta plata, los reyes tenían que pedir prestado dinero a bancos y a otros lugares, y estábamos endeudados hasta arriba. Además de eso, tuvimos derrotas militares porque no podíamos mantener a tanto ejército y tantas guerras en sitios distintos. Y eso supuso, cuando flaqueaba el dinero, cuando no había dinero, que tuviésemos derrotas militares importantes. Esas derrotas militares que ocasionaron, pues que perdiéramos poder en Europa. Es que se unieron todos contra nosotros. Es que eran los franceses, los ingleses, los holandeses, todos contra España. Y además supuso un gran empobrecimiento de la sociedad, ¿vale? Porque había que, cada vez que recaudar más impuestos, hacía falta dinero, y eso empobrecía a una sociedad que además no estaba modernizada. Pues estas son todas las respuestas para las cuestiones que teníamos sobre ciencias sociales. Espero que te haya enterado un poquito mejor, que te sirva para estudiar, y ya sabes, déjame una muestra de que has entendido esto, y para eso me tienes que poner una suma en los comentarios. Hasta luego.